Jesucristo es el Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Hoy viernes, día de palabra ministerial. Quiero invitarte en esta noche a que por favor tengas tu cuaderno de anotaciones, donde tú tengas también tus lapiceros. Por favor, obviamente, tu Biblia para hacer seguimiento a los versículos bíblicos que vamos a tocar en esta noche. Y no quiero empezar sin antes, como siempre, como es habitual, recomendarte un tesoro bíblico. Por aquí lo voy a colocar. Amén. La preciosa sangre de Cristo. Recomendadísimo para todos los santos rumiar, disfrutar. Si ya lo has disfrutado, vuélvelo a disfrutar. En ese orden de ideas quiero animarte a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esta semana del alimento diario, la semana número 5. Las promesas de Dios son en el sí y amén. Señor Jesús, que todas estas promesas que están aquí en tu palabra, Señor Jesús, se hagan realidad en cada uno de los hermanos, en cada uno de los santos, miembros del cuerpo de Cristo. Creemos, Señor Jesús, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú has dejado estas promesas y tú quieres bendecir a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, entonces, las promesas de Dios son en el sí y amén. Aleluya. Quiero empezar en esta noche. ¿Qué te ha prometido el Señor? Cuando usted está teniendo su tiempo de devocional, ¿qué te ha prometido Dios? Cuando tú lees la palabra y tú conectas ese espíritu humano entremezclado con el Espíritu Santo de Dios, se conecta con el espíritu y la vida que está en la palabra. Y tú dices, wow, esto es para mí, lo tomo, lo creo, lo recibo. Y con el tiempo pasan los años y no vemos reflejadas las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa con eso? ¿Será que Dios miente? La Biblia dice claramente que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Eso está en Números capítulo 23, versículo 19. Tenemos un Dios que no miente. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos, primero que todo, pedirle al Señor, Señor, en oración, un secreto espiritual para recibir las promesas de Dios. Señor, santifícame, purifícame, lávame. Quiero ser más dócil, quiero ser más tierno. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te suplico, te ruego, te imploro que trates conmigo. Y así, en ese tiempo de oración, podamos también tener un tiempo de separación. Esta pandemia produjo en mí una separación, una consagración mayor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Soy otra persona. Si hay algo tengo que agradecerle a Dios y a este tiempo de pandemia, es que soy otra persona. Y Dios lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Buscando más santidad, buscando más separación, buscando más consagración, buscando más lectura de la palabra de Dios, buscando más de las promesas de Dios. Y en medio de estas promesas de Dios nos encontramos, alabado sea el Señor Jesucristo, que Él prometió el Espíritu Santo para nosotros. Él prometió el otro consolador, Él prometió el Paracletos, Él prometió el mediador.
necesitamos volvernos a ese otro consolador. Necesitamos volvernos en amistad a ese paracleto. Necesitamos volvernos a las promesas de Dios en separación, consagración, santidad en nuestras vidas. Porque hay mucho roce, muchas situaciones, aristas, por la falta de santidad, pureza. Porque muchas veces las promesas de Dios, más de 18,000 promesas, porque muchas veces se ven frustradas en nuestras vidas por la falta de santidad, consagración, separación, búsqueda, intimidad, perseverancia, pero sobre todo reconocer que nuestra naturaleza humana caída, pasamos mucho más tiempo en ella. Por eso, la promesa que Dios habla a través del alimento diario en esta semana es la promesa del Espíritu. La promesa de tener la realidad de vivir y andar en el Espíritu. Oh Señor Jesús, qué misericordia de Dios. Es una tarea. Es nuestra obligación que esto se haga real en nuestras vidas. La promesa de vivir, andar en el Espíritu, prometernos nosotros mismos en andar y vivir en el Espíritu para que las promesas de Dios se vean reflejadas en nuestras vidas. Y cuando las promesas de Dios se ven reflejadas en nuestras vidas, no vamos a tener un vivir frustrado, no vamos a tener un vivir triste, no vamos a tener un vivir, hermano, que nos hace falta siempre algo. Producto de que la consagración, la santidad, la lectura de la palabra, la separación, va a producir en nosotros unción espiritual. Entonces, amados hermanos, con esta introducción, quiero animarlos a que nos separemos. Seamos cada día más santos, nos santifiquemos más, nos purifiquemos más disfrute de la palabra, más comunión con el Señor, para que cuando estemos leyendo esa santidad de Dios que venimos laborando, esa consagración que venimos laborando, esta separación que venimos laborando, al tocar la palabra hay un choque entre la promesa de Dios y el canal, el vaso que ya se está preparando, se está capacitando para recibir la bendición de Dios. Alabados, amados. Entonces, ¿cuál es el factor diferencial entre nosotros como pueblo de Dios, como manada pequeña, como linaje, heredad, descendencia, pueblo escogido por Dios, reyes, sacerdotes, hijos de Dios? ¿Cuál es el factor diferencial entre el mundo, lo profano? ¿Cuál es el factor diferencial entre las demás personas del vulgo? El factor diferencial es el Espíritu. Es la unción. La separación, el factor diferencial, amados hermanos, es que nosotros tenemos la promesa del Espíritu. Amén. Y yo debo creer en esto. Entonces quiero animarte, amados hermanos, en esta noche de palabra ministerial. Las promesas de Dios son en el sí y el amén. En que vayamos juntos, por favor, a la Biblia, al Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice así, voy a permitirme leerles, por favor, por causa del tiempo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la promesa de verdad, por favor subrayen esa palabra, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, nosotros, habiendo oído la promesa de verdad, o sea, y la palabra, vamos a reemplazarla por promesa. La promesa es verdadera. Si Dios te prometió algo a ti, hermano, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que nos preparemos, nos capacitemos, nos entrenemos para recibir esa bendición de Dios, para recibir la promesa. Y lo que hoy es tu angustia, mañana será tu testimonio. Alabado sea el Señor Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque él prometió salvarnos, aleluya, y habiendo ¿qué? ¿Creído en qué? En la promesa. Gloria al Señor Jesús. Yo necesito creer en la promesa. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oh Señor Jesús, aleluya. Y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué poderosa palabra! Cada vez que yo le creo a su palabra, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él prometió el Espíritu Santo para nuestras vidas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, amados hermanos, hay un versículo poderoso. Recuerden esta palabra, factor diferencial de las demás personas. Cuando yo estaba más joven, iba a la cárcel Las Mercedes a hacer el vigía de la salud, a hacer una obra social y comunitaria. Wow, yo decía, Dios mío, la única diferencia entre ellos y este servidor es el espíritu. Repítalo. La única diferencia entre las personas que están allá en el mundo con situaciones, con problemas, es la promesa del espíritu en la cual nosotros creemos. Y en el Antiguo Testamento, no quiero dejar el equilibrio solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una promesa gloriosa. Job capítulo 33, por favor busque Job capítulo 33, versículo 4. Aquí vamos a ver la promesa. Dice así, Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Qué te hizo? El Espíritu de Dios. Recuerda, Juan 4, 24, Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios nos ha hecho. Amén. Yo debo permitirle al Espíritu de Dios, a esa promesa que Él me hizo, Él me conoce, Él sabe cómo soy, le debo permitir que Él trabaje en mí, que Él trabaje en mis aristas, que Él trabaje en mi carácter, que Él trabaje en ese viejo hombre viciado que está. Dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aleluya. Contenemos la vida de Dios, contenemos la unción de Dios, contenemos el sello del Espíritu Santo de la promesa. Algo no está encajando en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que no encaja? No está encajando, amados hermanos, el no creer en la promesa. 1. 2. El no tener una separación, una consagración, el no tener muchas veces amistades espirituales. Yo quiero animar a todos los jóvenes y a todas las personas. Vamos a buscarnos más. Vamos a tener amistades espirituales. Por favor, se los ruego. Las sanas costumbres, las sanas palabras,
entre nosotros producen edificación. Pero las malas palabras, las malas costumbres corrompen nuestras vidas como cristianos y corrompen por ende las promesas que Dios ha dado para nosotros. Tú, hermano, te animo en esta noche. No te retires, no te salgas de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí te amamos y te necesitamos y te queremos. Y perdona nuestras aristas, perdona nuestras imperfecciones. Pero queremos, mi amado hermano, por la unción del Espíritu, que sigas perseverando, peleando con nosotros la buena batalla de la fe. Oh Señor Jesús. Hermano, para terminar este capítulo, recuerden, todas las promesas de Dios son el sí y amén. Hay un versículo precioso, alabado sea el Señor Jesucristo, que está en Hebreos, capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, si son tan amables. Versículo, Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. ¿Quién es el que cambia? Yo. Usted. ¿Por qué cambiamos? Porque al ver la maldad, como lo dice el versículo, el amor de muchos se enfría al ver la maldad en otras personas. Entonces, santos, amados, preciosos, gloria al Señor Jesús. Dios no cambia. Si Él te prometió que te va a bendecir, Dios te va a bendecir, porque Él no cambia. Él no anda como fluctuando. Él no empezó una cosa y la dejó terminada. No. Todas las promesas se cumplieron en Cristo Jesús. O sea que Él ya tiene experiencia. Yo simplemente tengo que seguir el modelo. Alabado sea Jesucristo. Qué precioso Hebreos 8:13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Amén. Aleluya. Ok, hermanos. Entonces continuamos. ¿Usted anhela la bendición? ¿Usted ama las promesas de Dios? Si hay algo que enternece el corazón de Dios, es que amemos sus promesas, se las reclamemos diariamente, en oración, en súplica, ruego. Y hay un factor que cambia todo, hermano. Y el hermano viene tocando en el alimento diario, y es el Salmo 133. Todos conocemos el Salmo 133 y hablamos mucho de que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía la promesa, la bendición, la promesa, porque ahí envía la bendición y la vida eterna. Pero nos olvidamos de que el Salmo 133, hermano, tiene un canal de bendición que inicia en la cabeza y baja por todo el cuerpo. Eso quiere decir que nosotros como ministros del nuevo pacto, que Dios nos ha dado una incumbencia en la dispensación venidera, en el reino venidero, somos responsables de que esa bendición que inicia en nosotros alcance a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y si no lo alcanza, nosotros debemos revisar nuestra obediencia a la palabra profética más segura. Nosotros debemos revisar qué está obstaculizando que la bendición solamente llegue hasta cierto lugar, y ahí hay como un atajo, hay como algo una talanquera, algo que está impidiendo la bendición. Es importante que podamos disfrutar el Salmo 133 bajo la luz de la unanimidad
bajo la luz de la armonía, bajo la luz de la bendición, bajo la luz de la promesa, y cómo nosotros como ministros del nuevo pacto, porque usted apenas que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y su nombre fue escrito en el libro de la vida, ya el Señor lo incluyó como ministro del nuevo pacto para que lleve muchas personas por medio de la predicación del evangelio, por medio del proyecto Puedo Orar por Usted, llevar esa bendición que ya salió de la cabeza. Ahora usted se preguntará, bueno, en Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Claro que sí. En la medida en que nosotros como ministros del nuevo pacto nos volvemos al Señor cara a cara, buscamos su rostro, esa bendición, esas promesas llegan a nosotros. Y de aquí, como cabeza, como ministro del nuevo pacto, deben deslizarse hasta la profundidad, hasta el borde, dice el Salmo 133. Unidad, armonía, factores diferenciales para que la bendición de la promesa alcance a todo el pueblo de Dios. Es muy sencillo, ¿cierto? Qué interesante. Y todo eso le va agregando la consagración, la santidad, la separación, la búsqueda, la intimidad, el disfrute de la palabra. Toda petición, óigase bien, toda petición que nosotros tengamos debe tener como base una promesa de Dios. Por aquí, una promesa de Dios, es el mejor enfoque, por este lado mejor. Todo, usted le está pidiendo a Dios algo. Usted tiene que conseguir en la Biblia la promesa que le da sustantividad a esa petición. La promesa que le da base, cimiento, que le da fundamento a esa petición. Ahora, si yo no estoy en armonía, en paz, si yo no estoy en armonía vertical con Dios, si yo no estoy en armonía, en paz, horizontal con mis hermanos, ¿qué figura hice? La figura de la cruz, ¿cierto? Hice la figura de la cruz. Vertical con Dios, armonía, paz. Horizontal con mis hermanos, la figura de la cruz. ¿Qué le da a entender eso? Amados hermanos, que necesitamos más manifestaciones de amor, de armonía, de unanimidad, más manifestaciones de aprecio, de valor por el bien más preciado que Dios tiene, que es la iglesia, que son los seres humanos, que son las personas, que son los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Asimismo, mis amados hermanos, cuando hay armonía, paz, unanimidad, perdón entre los hermanos, sanidad interior, hermano, y esto no es de la noche a la mañana, esto es dando un pasito cada vez. Y usted dirá, hermano, he dado tantos pasos. Pues hermano, en mi humilde opinión, todavía nos falta muchos pasos que dar. No sé en qué parte de la Biblia dice que con unos cuantos pasos. 70 veces 7 dice. Si usted, amado hermano de las iglesias en Córdoba, quiere disfrutar la bendición absoluta que nos habla el Salmo 133, debemos poner de nuestra parte. Cuenta la historia que un alacrán, ¿cierto?, estaba muriendo, pero un cristiano de la vida de la iglesia, un hermano en Cristo, lo fue a salvar con la mano.
Y el alacrán, cada vez que el hermano iba a salvarlo porque estaba muriendo, se estaba ahogando, el alacrán lo mordía. Y el hijo de esa persona le decía, pero papi, ya te ha mordido muchas veces el alacrán. ¿Por qué lo quieres seguir salvando? Y el padre le dijo al hijo, porque claro, el papá tiene más experiencia, ¿cierto? Le dijo, nuestra naturaleza, la promesa del Espíritu, la vida de Dios, la transformación que hemos permitido de nuestro viejo hombre es para salvar, es para vida, no para muerte. Pero la naturaleza del alacrán es de agredir, es de muerte, es de ataque. Amados hermanos, queremos disfrutar la bendición del Salmo 133. Debemos estar juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna, pero sobre todo debemos dar muchos pasos, lo voy a volver a repetir, muchos pasos de armonía, de paz, hacer muestras de amor hacia el bien más precioso que Dios tiene, que es la iglesia. Pablo, concluyo con esto, Pablo se dio cuenta que fue muy duro en su primera carta a la iglesia en Corinto, que tenía muchos problemas. Y todas las iglesias tienen problemas. Amén. La nuestra no es la excepción. ¿Ah? No hay iglesia sin problemas, todas tienen problemas. Pero debe ser, esta palabrita me gustó mucho, el factor diferencial? El amor hacia los hermanos, la preocupación por los hermanos, la preocupación por las iglesias, saber cómo están los hermanos y saber que todos los pastores, todos los hermanos que van delante de nosotros, el hermano Luis Gabriel, el hermano José González, ¿cierto? El hermano Edward Stanford, el hermano Julio, siempre tienen un corazón perdonador. Amén. Yo puedo dar constancia de eso. Yo me he equivocado, muchas veces voy donde ellos, ¿cierto? Dando un paso siempre con una manifestación de amor, de aprecio y de valor hacia nuestros hermanos que van delante de nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermano, me gustó mucho esta semana, porque yo no quiero que en mi corazón haya ningún obstáculo para que las promesas de Dios se hagan realidad en mí. Y como no quiero que no haya ningún obstáculo, siempre estoy dando pasitos de manifestación de amor hacia todos los hermanos. Oh Señor Jesús, en esta hora bendigo a todos los santos y que podamos dar pasos de manifestación de amor para que la bendición de Dios, para que la promesa de Dios no encuentre ningún obstáculo y llegue a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga.